Bueno, hemos venido hablando acerca del llamado que Jesucristo nos hace, de cómo nosotros debemos seguirlo y lo que esto implica en las transformaciones que se dan en nuestra vida. Hoy vamos a ver un tema bien especial y es el hecho de que es una de las marcas, de las señales en un cristiano. Si soy cristiano, definitivamente sí o sí, esto que vamos a ver hoy, este tema que vamos a tratar hoy, es una realidad en mí. La gente va a saber que yo soy cristiano por este aspecto. Así que vamos a estudiar la Biblia a ver qué nos dice Jesucristo. Vamos por favor al Evangelio de Marcos, capítulo 10. Marcos 10, a partir del versículo 32. Marcos 10, 32. Dice: iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba adelante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que habían de acontecer. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, y le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Este pasaje es bien interesante. Jesucristo acaba de decirles, si recuerdan el pasaje del joven rico, acabó de suceder este momento. Sí, Jesucristo acabó de hablar con el joven rico, y después de esto les dio unas enseñanzas de lo que implica seguirlo a él, que no es algo fácil, de las cosas que tienen que dejar, inclusive de los padecimientos que vamos a tener los que lo seguimos por causa de seguirlo a él y hacer lo que él quiere que hagamos. Entonces ellos, por eso dice al comienzo que ellos iban un poco, se asombraron y le seguían con miedo, dice, porque estaban viendo que seguir a Jesucristo no es cualquier cosa. El llamado que nos hace no es cualquier llamado. Esto es importante y requiere dedicación, compromiso, realmente entrega. Entonces, por eso yo venía pensando en eso y por eso lo expresa la palabra de esa manera, que iban con miedo. Entonces, Jesús, en este momento, ahí dice que iban subiendo hacia Jerusalén. Esta escena también sucede previo, cuando llegan a Jerusalén, es lo que conocemos como la entrada triunfal de Jesucristo. Ya son los días inmediatamente previos a la crucifixión. Entonces él de camino empieza nuevamente, porque ya les había dicho en el pasado varias veces, empieza a anunciarles lo que va a suceder, pero ahora se lo dice ya más, bueno, ahorita llegamos y ya empiezan a perseguirme y me entregan. A mí me encanta el detalle de estas profecías que Jesucristo habla, porque él empieza a anunciar anticipadamente y empieza a decirle a sus discípulos: miren, no se afanen, no se preocupen, va a pasar algo ahora que lleguemos a Jerusalén. A mí me van a entregar a los fariseos, a los escribas. Este pasaje es un anuncio que antes no había hecho, y dice: me van a condenar. Esta condenación hablaba de un tribunal legal, y está haciendo referencia específica al tribunal que tuvo Jesucristo ante Poncio Pilato. Esto no lo había anunciado antes, pero cuando él dice lo condenarán, está hablando justamente de una condena legal ante las autoridades legales correspondientes. Entonces, me encanta porque vemos a Jesucristo anunciando todo lo que va a suceder, y dice en detalle: se van a burlar. Sabemos que después de él se burlaron y le pusieron una corona y una capa y le decían rey, rey, no sé qué. Dice que lo iban a escupir. Luego vemos cómo lo escupieron, cómo lo golpearon, cómo lo azotaron y cómo lo entregaron a la muerte. Tal cual lo que Jesucristo dijo, tal cual así sucedió. A mí esto me gusta mucho porque una vez más que veo los planes de Dios.
Dios no va mirando a ver qué hace, qué se le ocurre hacer con cada uno de nosotros. Él no está improvisando. Él tenía un plan para la vida de Jesucristo, así como tiene un plan para tu vida. Y la Biblia lo dice, que antes de que fuésemos formados, Él creó un plan, un camino para cada uno de nosotros. Así que me parece lindo porque es algo que nos debe llenar de confianza, ¿cierto? Y ahora que los testimonios hablaban, Rodrigo, acerca de la fe, ¿cuál es mi fe? ¿Estoy yo caminando y viviendo los planes de Dios para mi vida? ¿O qué clase de vida estoy yo caminando? ¿En dónde empezaba el plan de Dios para nosotros? El plan de Dios para tu vida empezaba en el plan de Dios para la vida de Jesucristo. Solamente a través de Jesucristo podemos nosotros disfrutar el plan de Dios para nuestras vidas. Recordemos, ¿cuál es la condición de la humanidad? Estamos condenados a causa del pecado. Dios es amor. Dios es amor. Dios es justicia. Dios es justicia. Una no niega la otra. El pecado tenía que tener su justo pago. Pero como Dios nos ama tanto, Él mismo decidió asumir ese pago por nuestras vidas. Él mismo decidió venir a la tierra y pagar la condena por el pecado en lugar de cada uno de nosotros, para que nosotros no pagáramos esa condena eterna. Entonces ahí se muestra la justicia de Dios, que le cayó con todo el peso de la ley, con todo el peso de su justicia, de su ira sobre el pecado, a Jesucristo, y lo destruyó allí en la cruz. Pero justamente muestra también todo su inmenso amor al venir a la tierra, Dios mismo, y pagar ese precio, asumir Él la carga del pecado que nosotros deberíamos llevarla. Eso es lo que a veces no entendemos. Nosotros deberíamos haber pagado por nuestros pecados, es lo justo. Pero como Dios nos ama tanto, dijo: yo asumo lo que a ti te correspondería llevar. Y lo cantábamos hace un momento, ¿cierto? Él llevó en la cruz mi pecado. Entonces, Dios te ama muchísimo, y por eso entregó su vida por nosotros. Entonces el plan que Dios tiene para nosotros empieza en Jesucristo, porque solamente a través de Jesucristo, a través del pago que Él hizo por nosotros, nosotros somos reconciliados con Dios Padre. Solamente a través de Jesucristo nosotros empezamos a conocerlo y a vivir, a descubrir el propósito que Él trazó para nosotros. Solamente cuando estamos en Cristo, en una relación personal con Él, en obediencia a Él, empezamos a disfrutar el propósito de Dios para nuestras vidas. Ahí dice, Jesucristo está diciendo: me van a entregar la muerte, pero tranquilos, al tercer día resucitaré. Y eso es otro de los aspectos increíbles. Jesucristo murió, pero al tercer día resucitó. Y de esto hubo más de 500 testigos en la Biblia. Es increíble cómo todas las cosas que dijo, sobrenaturales inclusive, se cumplieron. ¿Qué fue lo que pasó con ellos? Bueno, antes de ir a eso, hay algo más que me gusta de este pasaje, y lo resalté acá. Dice: tomó aparte a los 12 y les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. ¿Qué hizo Jesucristo con los 12? Los tomó como sus íntimos, les abrió su corazón y les contó los planes, preparando sus vidas emocionalmente, fortaleciéndoles. Y eso es lo lindo del propósito que Dios tiene para nosotros. Y es un aspecto de un cristiano escucha la voz de Dios.
nosotros como hijos de Dios somos llamados a ser cercanos a Él. Y me encantan varios pasajes en la Biblia, como el de Abraham, por ejemplo, que Dios viene y le cuenta. No tenía por qué contarle sus planes de lo que iba a hacer con esta ciudad, con Sodoma y Gomorra. No tenía por qué contarle los planes, pero viene y le dice: voy a destruirlos. Le cuenta. Y Abraham empieza un diálogo bien interesante con él y le dice: no, pero Señor, ¿cómo va a hacer eso? Y pongámosle que, entre comillas, hace cambiar a Dios de parecer. Y Dios dice: bueno, está bien, si hay 50 justos no lo destruyo. Entonces Job le dice: no, pero espere, ¿qué tal que no haya 50? Pero ¿qué tal que haya 20? Abraham, ¿qué tal que haya solo 20? Y entonces Dios dice: bueno, está bien, si hay 20 no lo destruyo. Y Abraham se queda pensando: bueno, pero ¿y si hay solo 10? Y Dios dice: bueno, listo, si hay 10. ¿Y si hay 5? ¿Cierto? Dios no tenía por qué preguntarle ni contarle a Abraham sus planes, ni mucho menos tener esa conversación y ceder en los términos de lo que Dios había planeado, pero lo hace. Como Jesucristo está haciéndolo aquí con sus discípulos, les cuenta a sus cercanos las cosas íntimas. Y eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Quiere contarnos, quiere profundizar con nosotros, tener esos diálogos donde nos muestra cosas de lo que Él está haciendo, de lo que Él va a hacer en mi vida, en el mundo. Y entonces, una vez más, esto me llena de amor por Él, de confianza en acercarme a Él y buscarlo y preguntarle todo, porque Él quiere contarnos sus cosas. Espero que al escuchar este mensaje no nos pase como a los discípulos. Escucharon esta advertencia de Jesucristo, ¿y ustedes creen que la entendieron? No era la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que Jesucristo les decía lo que iba a suceder, y que les había hablado ya de las características de su reino y todo lo demás, todas las parábolas que les ha contado del reino. Y llega a este punto 2 días antes de su entrega, muerte y crucifixión, y ellos todavía están en la misma, no entienden nada. Veamos lo que sigue a continuación y vemos por qué sabemos que no entendían nada. Versículo 35. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. ¿Qué tal ese acercamiento, no? Queremos que hagan lo que te vamos a pedir. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos le dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautizo con que soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, con toda razón, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Habían entendido ellos el mensaje? A mí me encanta la petición, ¿no? ¿Qué le dicen? Queremos que en tu gloria,
¿cierto? Otras versiones dicen, queremos en tu reino, ¿cierto? En tu reino. Y ellos, acordémonos, para ellos el Mesías, el Cristo, Jesucristo en este momento, el reino que iba a establecer era un reino físico donde iban a ser liberados en ese momento de la opresión del imperio romano. Era un imperio, un reino de fuerza como el de David, con ejército, con espada, con autoridad, con establecimiento de ese reinado. Y eso es lo que están diciéndole ellos acá. Queremos, que así como David tenía su gente de confianza en el gobierno, queremos ser los que están a tu derecha y a tu izquierda cuando se establezca el reino. ¿Habían entendido el mensaje? No entendían nada. ¿Dónde tenían puesta la mirada los discípulos de Jesucristo? En las cosas terrenales todavía. Ellos no estaban mirando el reino de los cielos como nos lo enseña Jesucristo en las parábolas. No tenían la vista puesta en las cosas de arriba, sino seguían mirando las cosas humanas, meramente humanas. ¿Qué le responde Jesucristo ante la petición de ellos? Dice, ustedes no tienen ni idea de lo que están hablando. Ustedes no saben lo que están pidiendo. Juan y Jacobo, acordémonos, Jesucristo tenía un círculo, aparte de los 12, o más bien dentro de los 12, un círculo íntimo. Los del círculo íntimo eran Juan, Jacobo, que le hacen la petición, y Pedro. Eran los tres más cercanos a él. Estos dos eran hermanos y son las dos bellezas que le hacen esta petición a Jesucristo. ¿Los demás cómo reaccionaron ante la petición? Claro, pues estamos todos acá y estos dos vienen aquí a pelearse ahora ya a pedir de anticipado los cargos más altos. Exactamente. Entonces mire que también se enojaron porque tampoco entendían, también querían un pedazo, también querían esa autoridad, ese poder, ser parte de ese gobierno. Por eso hasta el último momento andaban con espada todavía. No sé si recuerdan cuando van y apresan a Jesucristo en el Monte de los Olivos, Pedro saca la espada ahí. Yo estoy seguro, pues no lo dice la Biblia, esto ya me lo invento yo, pero estoy seguro que Pedro lanzó a volarle la cabeza al soldado y se corrió y le voló la oreja, pero uno no le vuela la oreja a alguien tratando simplemente de asustarlo. No lo dice la Biblia. ¿Sí? Aún ellos hasta el último momento pensaban que era algo terrenal. No lo entendían. Jesucristo, luego de que les dice, ustedes no tienen ni idea de lo que están hablando, les plantea algo bien interesante y les dice, ustedes van a beber la copa y van a ser bautizados con mi bautizo y con mi copa. Ellos en realidad tampoco lo entienden, ¿cierto? Y dicen, sí Señor, claro que sí. Ellos lo asumen como comprometidos, sí Señor, estamos comprometidos. Pero lo lindo de esto es que una vez más Jesucristo, ¿qué les dice? Ciertamente, ustedes van a beber de mi copa y van a ser bautizados con mi bautizo. ¿A qué se refería? No era la celebración de la Santa Cena, ni era el bautismo en agua, ni el bautismo del Espíritu Santo. No se refiere a eso. El contexto que nos dan las Escrituras y el significado de las palabras del griego que están allí utilizadas habla básicamente de ese tomar la copa, era sufrir los mismos sufrimientos, y ese bautizo era esos sufrimientos los iban a sufrir en identificación con Jesucristo. Esos padecimientos los iban a tomar ellos e iban a ser en identificación con Jesucristo. Ellos responden, sí la beberemos. Jesucristo les dice, sí lo beberán. Y era de alguna manera, claro, profecía. ¿Qué pasó con Jacobo? Herodes, lo vemos en el capítulo 12 del libro de Hechos, manda a matar a Jacobo. Captura a Jacobo y lo manda a matar a espada y lo matan. En ese mismo momento capturan a Pedro y toda la iglesia se pone a orar y se llenan de temor. Y ahí es cuando Dios obra sobrenaturalmente y saca a Pedro de la cárcel.
Pero Jacobo muere en ese momento por causa de Jesucristo. ¿Y cuál es el fin de Juan? Por causa del Evangelio de Jesucristo es exiliado a una isla, retirado, alejado de la sociedad, identificados con Jesucristo en los sufrimientos, en el rechazo, en los padecimientos y hasta en su muerte. Y eso es lo que pasó con ellos. Pero hay un aspecto bien interesante que quiero resaltar acá, y es ¿cómo le hacen ellos la petición a Jesucristo? Mire que en otros pasajes, creo que es en Lucas o en Mateo, ya no me acuerdo en cuál, hablan que en este pasaje está la mamá de ellos también involucrada. ¿Sí? Está la mamá involucrada y también viene la petición. O sea, no solamente somos nosotros, sino nuestra mamita vino a interceder por nosotros. Y miren lo que como le dicen: Señor, díganos que sí, lo que le vamos a pedir. O sea, le están como queriendo torcer el brazo antes de pedirle. Le están diciendo, díganos que sí a lo que le vamos a pedir. Así como el niño viene al papá y le dice, dígame que sí, ¿cierto? Así como la hija quiere salir, pedirle algún permiso y dígame que sí, antes de... ¿Qué le dice Jesucristo? Primero dígame, ¿cierto? No se dejó convencer de la mamá, ni de que eran sus dos de los más cercanos, sino que les dice, dígame la petición. Aunque sus demás amigos se enojaron, ¿cómo reacciona Jesucristo? Y es lo que me parece bien lindo también para nosotros en este momento, y es, Jesucristo no se burló de ellos. Mire que tampoco los regañó ni siquiera. Ese, ustedes no saben lo que piden, ni siquiera está en signos de exclamación ni nada. Es con amor y con compasión que les dice, ustedes no han entendido lo mismo. Eso no es así. No se burló de ellos, no los regañó, pero a causa de esa petición estuvo dispuesto a instruirlos, a enseñarlos, a guiarlos conforme a las cosas del reino de los cielos. Estuvo dispuesto a enseñarles, a decirles, oigan, pongan la mirada en las cosas de arriba, no abajo. Y viene y nos da una lección que ya vamos a ver acerca de la autoridad, acerca de la grandeza que ellos buscaban. Jesucristo les dice, la grandeza que ustedes buscan no está ahí. Ahí la busca el mundo. La grandeza que ustedes buscan está en el servicio. Los aterrizan a un mundo totalmente diferente que ellos no veían y no entendían. Entonces, me parece muy lindo porque una vez más nos muestra Dios diciéndonos, oye, acércate con toda confianza y pídeme lo que quieras. Así la petición venga mal planteada como ellos que querían torcerle el brazo a Dios, no importa. Acércate a Dios con toda confianza y plantéale lo que se te ocurra. ¿Por qué? ¿Qué tenemos garantizado de Dios? Que Él va a guiarnos conforme a su voluntad. ¿Qué hizo con la petición de ellos? Les dijo que no. ¿Qué va a hacer Dios ante peticiones que nosotros le hagamos? Algunas peticiones que para nuestros ojos son correctas, como para ellos esto, Dios nos va a decir, no, Señor, así no es. No te concedo eso. No vayas por ese lado. Esa persona no te conviene. Ese lugar no te conviene. Y Dios nos va a encaminar, así como lo hizo con ellos. Solo que, y por favor tengamos esto siempre que vengamos a Dios, de corazón. Vengamos a buscarlo de corazón, abiertos a qué nos va a hablar. Porque muchas veces nos cerramos sencillamente porque le preguntamos algo a Dios y esperamos un sí o no. Y de repente la respuesta no es ni sí ni no, sino que nos quiere instruir y hacer entender el por qué no, o inclusive el por qué sí. Pero necesitamos estar dispuestos a escuchar su voz, rendirnos ante Él realmente de corazón,
plantearle lo que sea con toda confianza, pero también con toda confianza saber que Él tiene un plan para nosotros y que sus planes son mayores que los nuestros. Y entonces con confianza decir: cuéntame, ¿qué, Señor? ¿Por dónde? ¿Cómo? Entonces Jesucristo les dice: la grandeza no está allí, en un cargo, en una posición, en una autoridad del gobierno de este reino. La grandeza está en el servicio. Miremos versículo 42. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesucristo entonces nos da primero un vistazo de cómo se mueve el mundo. ¿Y cómo se mueve el mundo? Los que ocupan cargos en el mundo, ¿cómo los ocupan? Los que ocupan cargos públicos, normalmente y tristemente, y es la lucha, por eso estamos así, ocupan esos cargos para hacer lo que les parece y buscar y perseguir sus propios intereses. Por lo ladito de pronto hago algo, pero como para que no me critiquen tanto, pero buscan sus propios intereses. Los que ocupan o buscan cargos en la empresa, ¿por qué lo hacen? Persiguiendo sus propios intereses, porque los cargos más altos tengo un salario mayor y puedo delegar y puedo hacer lo que sea con los subalternos. Y eso es lo que plantea Jesucristo. En el mundo la gente los que tienen autoridad se enseñorean de la gente y hacen con ellos lo que quieren. Pero ¿qué nos dice a nosotros? Y a nosotros es los cristianos, ¿qué nos dice? Vean, pónganle cuidado. Entre ustedes no será así. Entre ustedes no será así. Usted quiere ser líder, usted quiere ocupar una posición de autoridad pública en una empresa, en su hogar, usted quiere sentirse que es el jefe del hogar. Jesús le dice: para usted va a ser diferente. Si usted es un funcionario público, va a estar dado hacia las personas de su ciudad, de su municipio, del cargo que usted esté ocupando. Si usted es un funcionario privado, tiene cargo de autoridad en una empresa privada, exactamente lo mismo, porque es que las empresas funcionan dentro de una sociedad para aportar servicios servicios o productos dentro de una sociedad. Y en ese orden de ideas, lo que sea que yo hago, tengo que hacerlo buscando el bienestar en servicio de los demás en medio de la sociedad. Si es en mi hogar, Dios establece al hombre, dice: usted es la cabeza. Pero no es como algunos lo entienden y algunas tienen temor, algunas mujeres, porque el hombre se enseñorea de su casa. Aquí mando yo soy el Señor, mire lo que dice la Biblia, obedezca. No es en ese sentido. Mire lo que dice la palabra cuando le habla a los hombres que somos la cabeza del hogar. Dice: así como Cristo es cabeza de la iglesia y se entregó por ella. Está hablando exactamente de servicio. Si yo soy cabeza de mi hogar, es para servir a mi esposa y a mis hijos. Si yo ejerzo cualquier actividad de servicio en la iglesia, es para servir a los demás. ¿Qué debe marcar? ¿Qué marca se le nota a un cristiano? Servicio. Si usted es cristiano, si usted es seguidor de Jesucristo, si usted es discípulo de Jesucristo y usted no sirve, déjeme decirle que usted no ha conocido a Jesucristo.
no tiene ni idea aún de quién es Jesucristo. Ellos buscaban posición, grandeza, autoridad. Jesucristo les hizo entender que la verdadera grandeza está en servir a otros. ¿Y por qué digo que no conocemos a Jesucristo si no estamos sirviendo? Porque Jesucristo marcó las pautas para todo, dejó el camino a seguir. Enseñamos y aprendemos que Él es el camino. Discípulo es seguidor de Cristo. Cristiano es el que sigue e imita a Cristo. ¿Y entonces qué hizo Jesucristo? Filipenses capítulo 2, a partir del versículo 5, nos da una enseñanza espectacular. Nos dice: Jesucristo estaba en lo más alto que puede estar ninguna persona, ni siquiera llegamos allá. Dios, ¿cierto? Jesucristo estaba en su posición de Dios, con todo el poder y con toda la autoridad sobre el universo. ¿Y qué dice que hizo Jesucristo? Dice que no le importó tener todo el poder y autoridad y se la quitó, se despojó como si tuviera un abrigo y se lo quita a uno. Se despojó de su poder, de su autoridad, de su deidad y vino a la tierra en forma de hombre, y dice la palabra que se convirtió en un siervo. Se humilló hasta lo máximo para servirnos a nosotros en la más grande demostración de amor que existe. Nos sirvió, sabiendo las implicaciones que tenía el servicio: ser acusado injustamente siendo inocente, se burlaron, lo menospreciaron, le escupieron, lo golpearon, lo azotaron, sufrió inmensamente, y sabiendo todo lo que le venía, dijo: no importa, yo estoy dispuesto a sufrir esos padecimientos por amor a ellos, por eso les sirvo. Y es lo que está diciendo allí: yo no vine para ser servido, yo vine para servir a los demás, y ese servicio me lleva tan allá que doy la vida por todos en servicio a ustedes para salvarlos. La máxima expresión del amor es el servicio a otros. ¿Qué dice Jesucristo? Más bien miremos lo que dice Juan en primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 16. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 16. Miren lo que dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿A quién le está hablando cuando dice nosotros? ¿A quién le escribe Juan? A los cristianos, a nosotros. Entonces Juan dice: nosotros los cristianos, nosotros los discípulos de Cristo, conocemos el amor porque Él nos sirvió dando su vida. De esa misma manera nosotros servimos a los demás. ¿Y hasta dónde dice que debemos llegar? Debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y luego lo complementa: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Jesucristo dice, toda la ley se resume en ame a Dios y ame al prójimo. Y nos está diciendo: si usted ama a los demás, usted se entrega a ellos en servicio. Dice en hechos y en verdad, con actos de servicio. Y yo puedo servir inclusive con mis bienes materiales, con mi tiempo, con mis palabras. ¿Qué estoy haciendo para servir a los demás? ¿Cómo fue la vida de Jesucristo? ¿Fue una vida íntegra de servicio? ¿Nos llamamos cristianos? ¿Seguidores, imitadores de Cristo? Entonces es importante que nos preguntemos: ¿estoy imitándole en mi actitud?
en el servicio, pagando los sufrimientos, los padecimientos que tenga que pagar, ya sea que ese padecimiento sea tener que levantarme un poco más temprano, ya sea tener que aguantarme actitudes odiosas en mi trabajo, pero estoy sirviendo a Dios y a los demás. Hay una frase muy interesante que seguramente algunos de ustedes la han escuchado, de Teresa de Calcuta. Dice: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Qué interesante frase, ¿no? El que no vive para servir, no sirve para vivir. Y me gusta porque es muy real, es muy bíblica. A mí me gusta ver programas de naturaleza. Y he visto series muy buenas y me encanta porque el sentido que tienen estas dos series, o lo que le he podido ver, muestran cómo todo el mundo está interconectado. Entonces habla de cómo la arena del Sahara viaja por todo el océano y llega a toda la selva amazónica, fertiliza el Amazonas, hace que toda la vegetación que hay en el Amazonas pueda ser posible gracias a esa arena que hay en el desierto del Sahara. Sin el Sahara el Amazonas no existiría. Entonces imagínense lo increíble, para que haya la mayor selva se necesita el mayor desierto. Ahora bien, toda la humedad del Amazonas dice que constituye un río mucho más, el río más grueso que existe, que tiene más agua. Toda esa agua de nubes va a caer al océano, o más bien cae en las montañas, y las montañas llevan un sedimento al océano. Ese sedimento hace que unos microorganismos en el océano produzcan la mayor parte de oxígeno que nosotros respiramos. Y entonces empieza uno a ver en la naturaleza cómo los polos, ¿cierto? Todo el hielo que está en los polos es vital para las corrientes de agua. Y cómo las corrientes de agua son vitales para la alimentación y la vida en el océano. Y cómo el océano, o sea, uno empieza a ver eso y uno ve en la montaña cómo todos los animales hacen una simbiosis, es espectacular cómo todos los seres vivientes y aquellos que consideramos no vivientes, como digo, el polvo o la humedad, hacen parte de un organismo, diría yo, el mundo entero con todo lo que lo ocupa, funcionando armónicamente, pero espectacular. La abeja, por ejemplo, yo no sé si ustedes sabían que la abeja fue declarada el ser vivo más importante que existe. Sin la abeja no existen los humanos, así de sencillo, ni los animales por sí. Estamos todos interconectados. Entonces, por eso, cuando, tomando la frase de Teresa de Calcuta, dice: si usted no vive para servir, no sirve para vivir, está haciendo referencia a esta conexión que tenemos todas las personas. Y yo les ilustro esto de una manera muy sencilla. El viernes, antier, salí a las 7 de la noche, salí en el carro, y aquí nada más a 2 cuadras, en la glorieta aquí de la esquina, sucedió algo bien interesante. 2 carros se estrellaron. ¿Cómo se estrellaron estos 2 carros? Ustedes dirían imprudencia en la velocidad, uno se atravesó. No, yo lo vi cómo se estrellaron en cámara lenta. No le doy paso, 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 no le doy paso. Se dieron un besito, porque uno no quería dejar pasar al otro y el otro tampoco, y uno metiéndose y el otro metiéndose, hasta que se chocaron. Fue un toque de nada, pero se chocaron así. Entonces el espacio que abarcaron en la vía fue casi toda, y ahí se quedaron. Es más, durante los casi 10 minutos que estuve ahí en el trancón, ni siquiera se bajaron del auto. Se quedaron dentro del auto con las ventanas bajas, hablando y peleando y discutiendo. Ninguno estaba dispuesto a ceder. ¿Qué generó eso con todos los demás ciudadanos del sector?
que nos comimos un tremendo trancón. ¿Por qué? Por el egoísmo de dos individuos que no estuvieron dispuestos a servir a su conciudadano, diciéndole, siga mi hermano y yo me pego detrás de usted. Nos afectaron a todos los demás. Eso sucede con todas las cosas. Nosotros no nos damos cuenta porque vivimos en función de nosotros mismos, egoístas. Pero Jesucristo nos dice, mi hermano, si yo fuera como ustedes, me hubiera quedado arriba. Pero se despojó de todo por amor, por servirnos. Y nos dice, ustedes deben servir a los demás. Dice, entre ustedes ya no es lo mismo como ustedes vivían antes. Ahora ustedes se comportan diferente. Y ese comportamiento diferente es en cosas tan sencillas como cuando estamos en la calle, servimos a los demás ciudadanos. Porque eso es lo que dice el amor. Esas son las manifestaciones reales de un corazón que tiene a Cristo, que vive para Él. Jesucristo entonces establece el resultado del amor en el servicio. La pregunta es, ¿cómo estoy yo sirviendo a Dios? ¿Cómo estoy yo sirviendo a los demás? En amor. Pero también establece el propósito de la vida en el servicio. ¿Qué hizo Jesucristo? ¿A qué dedicó su vida? A servirnos. Padeció y estuvo dispuesto a ser acusado injustamente, burlado, bueno, todo lo que ya hablábamos. ¿Cómo vemos en la Biblia a sus discípulos? ¿Qué hicieron los discípulos? Exactamente lo mismo. Por eso podemos decir con total certeza, eran discípulos de Jesucristo, porque los seguían a Él. Su estilo de vida, su comportamiento. Había un fruto en sus vidas, y ese fruto era ese servicio. ¿Qué hicieron ellos? Eran pescadores. Mire que encontraron el propósito en el servicio a Dios. Unos eran pescadores, otros eran recaudadores de impuestos. Cada uno tenía diferentes oficios, pero en conocer a Jesucristo y en servirlo encontraron el propósito de sus vidas. Y el resto de sus vidas la dedicaron a servir a otras personas. Entregaron sus bienes, su tiempo, su mente, su corazón, todo su ser por servir a las demás personas. El servicio cuesta. Cuesta el servicio. Usted sirve y al que está al lado no le importa. Y entonces a usted le duele. Le duele como a los demás no les importa. Y entonces a usted le gusta servir en medio de la ciudadanía recogiendo los papelitos. Y usted recoge un papel y ve allá otro que lo está tirando. Y a usted le da rabia. Y usted predica el evangelio, enamora a otros, y a los otros no les importa. Y antes se burlan de usted. Y entonces usted le da rabia y sufre y le da tristeza. Son los padecimientos del servicio a Dios. Servir a Dios y servir a otros a veces es muy mal recompensado por las personas en este mundo. ¿Por qué? Porque ellos ven al mundo de una manera diferente. Ellos ven el servicio como algo de bajeza. Pero Jesucristo, ¿qué nos dice? Si alguno de ustedes quiere ser grande, sirva a los demás, porque así son las cosas en mi reino. Entonces la pregunta sería, ¿yo estoy viviendo conforme al reino de los cielos? ¿Estoy dejando que Cristo reine en mi corazón? Y entonces me rindo a la grandeza del servicio y estoy dispuesto a padecer por amor a otros. Yo quiero que nos hagamos esa pregunta y digamos, ¿cómo estoy yo sirviendo a Dios en mi casa? ¿Cómo estoy sirviendo a los demás miembros de mi casa? ¿Cómo estoy sirviendo en mi iglesia? ¿Cómo estoy yo siendo de bendición para las demás personas que son de la familia que Dios me dio por medio de la fe? ¿Cómo estoy sirviendo en mi trabajo? Porque no es solamente, no, yo cumplo las labores. ¿Cómo sirvo a Dios en amor a los que están allí? ¿Cómo sirvo en medio de la sociedad?
estamos dispuestos a pagar el máximo precio. Me acordaba de una película, no sé si algunos de ustedes la vieron, se llama Hasta el último hombre, en inglés Hacksaw Ridge. Esta película es bien interesante porque está basada en hechos de la vida real, y me leí la historia real de la persona. Desmond II se llamaba este joven. Desmond II, un joven norteamericano perteneciente a una iglesia cristiana con fuertes creencias en la Biblia, y este joven estaba en la época de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Entonces en el 42 se enlista para servir en el ejército, pero este joven, por cosas que había vivido en su vida y lo que leía en la Biblia, él decía: yo no puedo matar, yo tengo que honrar a Dios, servir a Dios, pero sin matar a ninguna persona, porque Dios es el dador de la vida y yo no puedo tomar un arma. Entonces entra en el ejército norteamericano como un objetor de conciencia y se mete para servir como médico. Tiene todas las burlas, todas las persecuciones. Si no se han visto la película, véansela, es buenísima. Hasta el último hombre se llama, es de hace un par de años. Tiene todas las burlas y todas las persecuciones durante su preparación. Hasta los comandantes y generales del ejército lo quieren sacar, lo llevan hasta una corte marcial, militar, para tratar de deshonrarlo y sacarlo y no mandarlo a la guerra. Pero él logra ir a la guerra. Sus compañeros lo menospreciaban y le decían: usted no nos sirve, vamos a la guerra y usted no quiere llevar un arma. Pues lo veían como una carga y no como una ayuda. Pero cuando están en el campo de batalla, este hombre, no solo en el risco de Hacksaw, que es en la región de Okinawa, ¿cierto?, allá en el Japón, estaba el ejército norteamericano tratando de llegar, y cuando se sube todo el batallón, salen los japoneses y arrasan con todos ellos, y solamente una tercera parte del batallón logra bajar. Era un risco hacia una pendiente, solamente la tercera parte logra bajar. Y este soldado sin armas, cuando dan la orden de retirarse, este soldado decide quedarse allá arriba, porque él ve que sus compañeros soldados están heridos en el campo de batalla, regados por todas partes. Y este hombre, en medio de las explosiones, de las balas, de las minas, va y uno por uno, durante toda la noche, rescata y baja a 75 hombres de ese risco. 75 hombres que habían sido heridos. Este soldado sirve durante un par de años más en el ejército y salva a muchas más personas. Después de este evento en esta montaña, este risco en Okinawa, sus compañeros encuentran el sentido de lo que él hacía y entienden algo que para él era importante, y es que Desmond II estaba dispuesto a dar su vida para que otra persona pudiera vivir. Y en hacerlo, lo hieren con balazos, le explota una granada al lado, lo deja muy mal herido, pero entrega todo por amor a los demás. Y él lo dice, es cierto, en la biografía habla de que él servía por amor a Dios, servía a su país, porque amaba a su país. Y cuando vino lo de Pearl Harbor, él siente un amor por su país, que dice: yo necesito hacer algo, necesito servir a mi país. Pero entrega su vida en servicio a sus compañeros de batallón. Yo en este hombre encuentro justamente a un verdadero cristiano que ama, que está dispuesto a servir con lo que tiene. Él no era preparado, pero fue y se preparó en el ejército para poder servir. ¿Cómo nos estamos preparando nosotros para servir? ¿Estamos siguiendo el ejemplo como este hombre y como los discípulos, el ejemplo de Jesucristo, entregándonos
por amor a Él, por amor a los demás? ¿Qué tanto amamos al prójimo, al que está al lado sentado? ¿Cómo le servimos al que está sentado al lado? ¿O me da nada? Son cosas sencillas. Esta semana, creo que todos lo supieron, la mamá de Amparito y de Mónica falleció, ¿cierto? Se fue al encuentro con el Señor. ¿Cómo podemos servir a esas dos hermanas? ¿Lo hemos hecho? Llamándolas, visitándolas, orando por ellas, yendo hasta donde están. Amor, darnos, servicio, cosas pequeñas, pero cosas grandes. Hay muchas cosas por hacer y hay gente que no las quiere hacer. Entonces, Jesucristo establece el resultado del amor en el servicio. Igual el propósito de nuestra vida está en el servicio. Inclusive los galardones celestiales son a causa del servicio a Dios. Mateo 10:42 dice: cualquiera que dé a uno de estos pequeños un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Un acto de servicio, de darle un vasito con agua a un discípulo, dice Jesucristo, tiene un galardón. Actos de servicio. Entonces, amada iglesia, entendamos lo que Jesucristo nos dice. Sigan mis pisadas, sigan mi ejemplo. Él trazó el camino para que nosotros lo sigamos. Entonces recordemos ya para concluir, tú puedes acercarte confiadamente a Jesucristo, pedirle, preguntarle lo que se te ocurra. Sabes que Él te va a guiar. No siempre va a conceder tus peticiones, pero siempre va a estar dispuesto a dirigir tu corazón conforme a sus planes, conforme a su voluntad. A que apuntes a lo que es verdaderamente importante. A veces hacemos cosas buenas, pero no son realmente las importantes. Dios quiere que nos enfoquemos realmente en lo que es. ¿En dónde está la verdadera grandeza? ¿Qué dice Jesucristo? La verdadera grandeza está en el servicio a los demás. No en buscar una posición, ni un renombre, ni una autoridad, ni un gobierno. Servicio a los demás. Todos estamos interconectados entonces en este mundo. Sirvámonos unos a los otros en amor. Estemos dispuestos a darnos en amor a las demás personas, dispuestos a pagar el precio por servir a los demás, llevar y asumir la carga que haya que llevar. La máxima expresión entonces del amor es el servicio a los otros. Jesucristo lo entregó todo por servirte. ¿Qué vas a entregar tú por servirlo? Por servir a los demás. ¿Qué estás dispuesto a sufrir y padecer? Recuerda, ese servicio te trae recompensas, te da galardones, hay premios por ello. Cuando le servimos a Dios, nos damos cuenta que lo que hacemos por Él trasciende la eternidad. Hay muchas cosas que podemos hacer en esta vida que no trascienden. Cosas buenas, pero cuando son cosas de Dios, en servicio a Dios y a los demás, trascienden a la eternidad. Así que yo los invito entonces a que asumamos ese llamado, estar dispuestos a realmente amar, a realmente pisar, ponernos en los zapatos de Cristo y servir a las demás personas. Oremos.